En este vídeo quiero contaros mi experiencia con Steam Deck después de casi 6 meses de uso. Lo primero que quiero contaros es que mi experiencia con Steam Deck a día de hoy es increíble. Vamos a ver, este cacharrito, la verdad es que para mí es posiblemente el aparato de videojuego más increíble que he tenido entre mis manos, bueno, desde que soy consciente, ¿no? Fíjate que yo tengo 31 años, ¿vale? Mi primera consola, por decirlo de alguna forma, fue una PlayStation 1. Esa sería mi primera consola en propiedad. Pero yo mamé mucho los ordenadores de los 80, tipo Commodore 64, Spectrum, Astra, etcétera, por temas de mi padre, que los tenía y entonces fueron mis primeros contactos en el mundo del videojuego. Y ya después pues fue la PlayStation 1, después fue PC, después Xbox 360 y después muchísimas consolas portátiles que al final han sido las consolas que han prácticamente definido mis hábitos de consumo durante los últimos, bueno, desde la época de Xbox 360 hacia acá, ¿vale? Siendo PSP una de mis consolas favoritas, Nintendo DS, 3DS, PS Vita y a día de hoy, bueno, Nintendo Switch, que a día de hoy todavía la sigo teniendo, pero me la robó mi pareja y entonces eso ya no hay quien lo coja. Y a día de hoy sería Steam Deck, que ha sido... y creo que por primera vez desde, bueno, Switch ya lo inició, pero Steam Deck ya lo ha dejado claro, que es que ya no hay que elegir entre un juego portátil y un juego de sobremesa, porque aquí puedes jugar a lo que te dé la gana. El inicio con Steam Deck fue prometedor, pero a regañadientes, ¿vale? Y tengo aquí una serie de cositas aquí escritas en el iPad para iroslo comentando. Por ejemplo, hubo muchos fallos, ¿vale? O sea, yo por ejemplo, cuando recibí el correo electrónico para comprarla, que fue a mitad de marzo o algo así, pues la recibí y fue increíble, jugando a muchas cosas. Mis primeros juegos fueron el Sleeping Dogs, el No Man's Sky, etcétera. Bueno, un poco como todo el mundo. Pero te encontrabas cosas que a día de hoy, cuando iniciamos Steam Deck, la consideramos casi básica, pero que en su momento no estaba. Y era, por ejemplo, el tema de los 40 Hz, ¿vale? Antes tú no podías, al principio de recibir Steam Deck, en los primeros 2 meses o por ahí, si yo no mal recuerdo, la opción de jugarlo a 40 Hz no existía. Por lo tanto, tú jugabas o a 30 FPS o a 60 FPS. Pero la diferencia de poder jugar a 40 Hz, que a mí prácticamente ha hecho que todos los juegos que jueguen en Steam Deck sean a 40 FPS, es increíble porque tienes lo mejor del ahorro de batería del mundo de los 30 FPS y la fluidez del mundo de los 60 FPS, ¿no? Puede parecer algo menor, pero por ejemplo para mí ha supuesto que tenga bastante más tiempo de batería en juegos con una calidad que realmente es, bueno, con una fluidez increíble, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no? De cositas que ahora damos por hecho, pero que no existían en su momento, ¿no? Después, otra cosa que tengo por aquí, perfiles de configuración por juegos. Vamos a ver, con Steam Deck, cuando tú estás jugando, yo por ejemplo no soy de jugar a 17 millones de juegos a la vez, ¿vale? Yo juego a lo mejor 1 o 2 juegos y concretamente suelo jugar un juego a lo mejor tipo más narrativo, más de historia, etcétera, y después los que yo suelo denominar comehoras, ¿no? Un comehoras podría ser un No Man's Sky para mí, un comehoras podría ser un juego de conducción, ¿no? Un comehoras podría ser un Stardew Valley, juegos que prácticamente puedes jugar ad eternum, hasta el fin de los tiempos, sin pensar mucho, y que los disfrutas en esos momentos más relajados en la cama, etcétera, ¿no? Y después ese juego más narrativo. ¿Por qué lo comento? Porque al principio de Steam Deck, en los primeros meses, tú no tenías la opción de poder configurar el perfil de configuración en Steam Deck por cada uno de esos juegos. ¿Qué ocurre? Que en los juegos más narrativos, tipo si te vas a jugar un God of War, si te vas a jugar un Rise of the Tomb Raider, si te vas a jugar ese tipo de juegos que gráficamente es verdad que son bastante más demandantes, pues quieres tener una configuración mucho más concreta, ¿vale? Sobre todo con ese equilibrio entre tiempo de batería y calidad de juego, porque este tipo de juegos, bueno, los quieres disfrutar un pelín más. ¿Qué ocurría? Que antes la configuración que tú ponías era genérica para todo el sistema y tenías que ir cada vez que iniciabas un juego u otro, poner la configuración, primero acordarte de cómo la habías puesto y después ponerla, ¿no? El tema del TDP, el tema de los frames por segundo, o sea, sí, exactamente, de los frames, de los FPS, el tema de, en fin, una serie de historias que a día de hoy ya lo han solucionado y tú puedes crear un perfil de juego por cada uno, siendo en su momento
Algo curioso, cuidado, en su momento era muy guay, porque decía, ostras, puedo configurar el cacharro para que vaya de una forma muy concreta en cada, de manera, bueno, que puedo configurarlo de manera fácil, pero es que a día de hoy lo pienso como jugaba antes y digo, qué mal, ¿no? Antes tenía que ir cada vez que iniciaba el juego, cambiar la configuración que lo había dejado, y a día de hoy es que creo el perfil y ya lo tengo ahí. Cada vez que lo voy iniciando, borro el juego, lo vuelvo a iniciar y el perfil sigue ahí. Vamos, una verdadera maravilla, ¿no? Por lo tanto, esto no es una experiencia que haya mejorado, porque yo ni lo esperaba en su momento, pero la verdad es que la calidad de vida con eso, dentro de las cositas que estamos hablando, ¿no? Vamos a ver, que estamos hablando de videojuegos y tal, pero la calidad y la experiencia de uso y de juego con ese tipo de cosas, la verdad es que ha mejorado muchísimo de los primeros meses hacia acá. Siendo ahora mismo, vamos, increíble, ¿no? Otra cosita que tengo aquí son los fallos del sistema operativo aleatorio. Vamos a ver. Es un hecho que, por ejemplo, el teclado de Steam Deck al principio era un caos, pero un caos nivel supremo, ¿vale? En el modo gaming, pues funcionaba más o menos. En el modo escritorio directamente ni funcionaba, no existía. Tenías que poner ¿cómo se llama? Un teclado aparte. Era una locura. Eso ha ido mejorando muchísimo. A día de hoy, por ejemplo, en el modo gaming, yo diría que el teclado, no te voy a decir que es perfecto, porque alguna vez alguna tontería me hace, pero cumple con su objetivo. Creo que con un par de actualizaciones más, que él se pula un poco, pues ya creo que no tendré ningún tipo de queja, la verdad. Y en el modo escritorio a día de hoy todavía le queda bastante, ¿no? Ese tipo de errores del teclado, por ejemplo, que lo quieres cerrar con la B y no se cierra, le das a cerrarlo con el botón táctil y se inicia, se cierra, así como 3 veces y tú dices, ¿qué está pasando aquí? En fin, no es algo que te vaya a destrozar la experiencia, pero es verdad que todavía le falta un poco de pulir al tema. En general, creo que al principio sí que había crashes de mucho tipo, se cerraba el juego alguna vez, etcétera. Desde hace un par de actualizaciones o 3 del sistema operativo, yo no recuerdo ningún momento así que tú digas, ostras, se me ha cerrado. No, es como que yo diría que el punto de inflexión fue hace 2-3 meses más o menos, desde que estoy grabando este vídeo, en el que el sistema operativo yo diría que ya es maduro, o sea, ya es un sistema operativo no frustrante en algunos puntos. No lo era, yo también soy bastante me gusta modificar cosas, manipular cosillas, o sea, que estoy un poco abierto a que las cosas fallen, ¿no? Porque me gusta toquetear este tipo de cacharro y trastearlo. Pero a día de hoy, que últimamente ya prácticamente en los últimos meses ya el uso que le doy al Steam de que es jugar, como debería haber sido, ¿no? Hay mucho meme, ¿no? Al final lo que estás haciendo es trasteando en el cacharro, ¿no? Pero al final no juego ni emuladores ni nada, en la Steam de prácticamente. Juego los juegos que tengo en Steam, en la Epic, en GOG, etcétera, y juego y ya está, sin mucha más historia. Y con ese uso, que al final es el uso normal que le vamos a dar todos, pues no, la experiencia ha mejorado muchísimo. Yo diría que en los últimos 3 meses, 2 meses para acá, o sea, ningún fallo, que yo recuerde ningún fallo, o sea, más allá, no, es que ningún fallo así que yo recuerde, ningún crash, nada, todo muy, muy laxo, todo muy suave y sinceramente muy, muy bien. Otra cosita que tengo por aquí es estaba hablando antes de lo que cómo fallaba el teclado en su momento en el modo escritorio. Y también lo que ha evolucionado mucho en general es el uso del escritorio. Al principio el uso del escritorio con así, ¿no? Cogiendo la Steam Deck de esta forma y tal, era tortuoso. Funcionaba raro. Extraño, no te sabría decir muy bien. A día de hoy no sé si es que no ha cambiado nada en la Steam Deck y lo que he cambiado soy yo, porque me he acostumbrado a usarlo, pero a día de hoy, mientras que antes yo necesitaba ponerle un teclado, un ratón para hacer ciertas cosas, a día de hoy lo hago prácticamente de manera intuitiva, directamente con el pad. O sea, utilizo muchísimo los dos touchpads para moverme por el modo escritorio, y es algo todo como muy, muy orgánico, no tengo ningún problema. Y la verdad, no sé si ha evolucionado en realidad el uso del propio sistema operativo, que también ha ocurrido, eso es obvio, pero yo creo que ha sido una mejora, un update mental mío, que he aprendido a acostumbrarme a controlar el escritorio
con el propio pad de Steam Deck y a día de hoy me muevo súper rápido. No tengo ningún tipo de frustración al moverme por el escritorio ni nada por el estilo. No necesito un teclado, no necesito un ratón, no necesito nada. Simplemente con los touchpad y los botones del propio pad de Steam Deck pues me muevo muy bien. Por lo tanto también ha sido una evolución muy positiva para mí en estos 6 meses. Tanto de moverme en el Game Mode, que está perfectamente hecho para Steam Deck y para el pad, pero también en el modo escritorio, en ese modo más ordenador, ¿no? Que visiblemente sí que se parece más a un ordenador, ¿no? Por lo tanto, también muy positivo en ese punto. Otra cosa que me sorprendió, y seguramente lo vimos, pues todas aquellas personas obsesas, que el primer día que pusieron a la venta Steam Deck, la compramos en los, primeros 20 minutos, no me acuerdo si yo fui en el minuto 15 de la reserva, ¿no? En los primeros 15 minutos, no me acuerdo muy bien, yo desde el principio, pero hasta que me dejó comprarla, obviamente. Pero eso lo vivimos todas aquellas personas que la compramos, por lo menos yo diría que en esa primera hora, ¿no? Que ha sido esa evolución, por lo menos en los 2 primeros meses, en el primer mes. Yo diría que en los 2 primeros meses, en el tercer ya se relajaron un poco más, que eran ese flujo de actualizaciones constantes que estaban haciéndole a Steam Deck en cuanto a software, ¿no? A sistema operativo y el cliente del propio Steam. Y era algo brutal. En esa época, como tú tuvieras el modo beta de Steam Deck, ¿vale? Tú puedes ponerle que te ponga las actualizaciones por el canal estable, es decir, actualizaciones que ellos ya han comprobado, etcétera, que todo va perfecto, o tú también puedes decirle que quieres utilizar la beta, o sea, actualizaciones que ya están hechas pero que todavía no se han terminado de pulir, que puede haber fallos, etcétera. Yo, por ejemplo, en esa época tenía el canal beta. Bueno, es que crasheé la consola 2 veces en una semana, algo así, era una locura, y en ese momento ya me pasé al canal estable y nada, perfecto, ¿no? Eso también porque yo era un poco ansioso y quería tenerlo todo al principio, todas las cosas a la primera. Me pasé al canal estable y ya no me pasó eso ya más, pero era una locura, y esto lo quería ejemplificar de esa forma, porque era una locura, porque tú te metías en Reddit, veías que alguien decía, oye, pues me gustaría que hubiera tal cosa, o tengo este fallo, o tengo este tal, y a lo mejor en una semana, todos esos comentarios que se habían hecho en el canal, en el subreddit de Steam Deck en Reddit, pues a lo mejor habían salido 5 parches. No estoy exagerando, 4 parches. Venga, a lo mejor 4 es más realista. 4 parches en una semana que habían actualizado los chicos de Steam, los chicos de Valve, para mejorar todas esas cosas que habían dicho la gente en Reddit, que estaban dando fallos, problemas o lo que sea dentro de Steam Deck. Y fueron unos 2-3 primeros meses llenos de parche. Es que parecía que te comprabas la consola, o sea, aparecían funciones de la nada. Vuelvo a decir, ese modo 40 Hz que a mí me dio la vida, ese modo... 40 Hz y 15 Hz. O sea, tú puedes poner el cacharro, lo puedes poner a 15 fotogramas por segundo. No sé si estaba al principio, pero a día de hoy ya está. Esos 15 fotogramas por segundo que tú dirás, ¿y eso para qué sirve? Pues yo te lo voy a decir, para, por ejemplo, jugar novelas gráficas. O sea, es que eso es brutal. Es que estás gastando nada de batería, porque las novelas gráficas prácticamente son 4 imágenes fijas y no necesitas fotogramas por segundo más allá de eso, ¿no? Entonces es algo brutal. Yo me inicié un poquito en ese tipo de cosas, ¿no? Leí Steingate y tengo alguna ahí pendiente, que lo jugué en PS Vita. Y ahora a ver si con Steam Deck, que ahora hay más gama y encima los precios son bastante más económicos, pues me meto con ello, ¿no? Pero por ejemplo, funciones como lo de las 40 Hz, los 15 Hz, lo de los perfiles de juego, ¿no? De configuración y todas las cositas que han ido apareciendo, es que ha sido brutal. Por lo tanto, era como muchos inputs. A día de hoy ya está mucho más tranquilo, y la gente que vaya a coger Steam Deck, que vaya a jugar con Steam Deck a día de hoy, pues lo va a encontrar todo como mucho más maduro. Pero en esta experiencia que yo he tenido durante los 6 últimos meses, ha sido, casi 6 últimos meses, porque me queda un poquito para hacer 6 meses con ella, pues ha sido como muchos inputs continuamente de actualización, mejora, esto tal, esto cual, y combinado con cositas que ha sacado la comunidad, es que ha sido... Estrenaba cacharro con funciones nuevas cada 2 semanas o cada semana. Pero he hablado cosas buenas, he hablado cosas malas, ¿no? Porque hubo frustraciones al principio, cosas que ya no existen en ese punto. Por lo menos yo no he encontrado así gran cosa. Pero sí tengo aquí apuntado una cosa que no quería olvidarme, que era el multijugador online. Vamos a ver. Cuando yo recibí Steam Deck, prácticamente nada era jugable online. Había cosas, ¿vale? Creo que temas de fighting, por ejemplo, los Street Fighter, creo que se podían jugar. Había cosas dentro del mundo del modo multijugador, cosa que yo no toco mucho. Por lo tanto, a mí, ni fu ni fa, para mí no era un gran problema, pero soy consciente de que la gran mayoría de vosotros, pues sí que juega juegos multijugador.
Por lo tanto, aquí tenía un problema Steam Deck muy serio. A día de hoy, las empresas, cuando van a lanzar un juego, parece, algunas, por ejemplo, los más populares, por ejemplo, Multiversus que ha salido, tiene en mente Steam Deck y por ende el mundo Linux, que Linux se ha beneficiado al final a efectos prácticos de Steam Deck, se ha beneficiado un montón, ¿no? Yo juego en Linux, ya lo sabéis, en mi ordenador de sobremesa, y la verdad es que también, bueno, podría contar cuál ha sido mi experiencia en los últimos meses jugando en mi ordenador de sobremesa, porque todo lo que ha pasado con Steam Deck ha repercutido muy positivamente también en el escritorio Linux, ¿no? En el modo gaming. Por lo tanto, guay. Pero lo que estaba diciendo, el multijugador al principio prácticamente, bueno, pues tenías que ir con mucho cuidado, esto se puede jugar, esto no. A día de hoy, por ejemplo, Multiversus se puede jugar, Halo Infinite ya se puede jugar online, ya se puede jugar online otros tantos juegos, bueno, había otros tantos juegos que ya se podían, ¿no? Battleeye, Easy Anti-Cheat, parece como que dejan que los desarrolladores puedan configurar con más problemas de los que creíamos al principio, ¿no? Que no es solo darle un botón y que ya puedan jugar, ¿no? Sino que parece que hay más configuración por detrás. Pero oye, poco a poco se van abriendo a ese terreno y parece que no va a ser tan complicado jugar en multijugador dentro de Steam Deck. Pero cuidado, aquí sí que tengo que dejar claro una cosa. Queda mucho para que eso sea algo que nos podamos directamente olvidar. Y también te diría que si juegas mucho multijugador y te gusta Steam Deck y utilizas Steam Deck, que tengas una micro SD con Windows instalado para que puedas poder jugar a todo ese tipo de cosas sin ningún problema. Es más, os voy a dejar aquí arriba a la derecha una tarjetita donde os explico cómo hacer eso paso a paso, ¿no? Pero bueno, va avanzando. Antes era peor, ahora ha mejorado mucho y yo espero que de aquí a un año, otros 6 meses directamente, podremos hacer otro vídeo viendo cómo está la situación. Yo creo que la cosa va a ir mucho, pero que mucho mejor. Otra cosa que ha evolucionado mucho y que ha cambiado radicalmente mi experiencia de uso dentro de Steam Deck han sido las aplicaciones, o sea, el tema de los launchers alternativos de videojuegos. Es decir, jugar en la Epic Game Store, jugar a través de GOG. Bueno, GOG es un poco aparte porque te puedes descargar el juego e instalarlo de manera independiente. Pero bueno, jugar a través de Origin, Ubisoft Connect, etcétera. Eso ha cambiado bastante en los últimos meses, porque yo te podría contar que al principio pues instalaba prácticamente las aplicaciones, ¿no? Cada una de estas tiendas las instalaba individualmente. Se puede hacer a través de una serie de historias, ¿no? Tú puedes instalar aplicaciones de Windows utilizando la capa de compatibilidad que tiene Linux para jugar juegos, que tiene Steam para jugar juegos de Windows a través de Linux, que es Proton, y puedes instalar cositas, ¿no? Como este tipo de aplicaciones como Epic Game Store, Origin, etcétera, ¿no? Pero en los últimos meses, las principales aplicaciones que se utilizan en el escritorio Linux para este tipo de tiendas alternativas a Steam han mejorado una cosa bárbara y encima se han adaptado muy bien a Steam Deck, y creo que todavía estamos solamente en los inicios de esta adaptación. A día de hoy ya es muy, pero que muy jugable, con una experiencia más o menos buena, más allá de que algunas veces alguna se rompe y tal, pero siempre se puede jugar al juego de una u otra forma, por lo tanto no hay ningún problema. Pero ha mejorado muchísimo la experiencia y prácticamente a día de hoy jugar a juegos de la Epic Game Store, de Origin, etcétera, no tienes ni que tener instalado todos los launchers de una forma un poco sucia, ¿no? Como se hacía en su momento, sino que lo puedes tener, por ejemplo, a través de Lutris, que es la aplicación que yo utilizo. También os voy a dejar aquí arriba una tarjetita explicando cómo yo tengo todos los launchers de videojuegos, ¿no? De estas tiendas alternativas, Origin, Epic, etcétera, solamente con una aplicación, instalados con una aplicación que es Lutris. Y la verdad es que la experiencia ha mejorado muchísimo. Y encima parece que eso solamente ha empezado. O sea, que todo esto acaba de empezar. Y que encima esto también se va a ver beneficiado muy, muy mucho todas aquellas personas que no solamente tengan la Steam Deck, sino también todas aquellas personas que juegan en Linux. Porque todos estos launchers, al fin y al cabo, estas aplicaciones de terceros, como pueden ser Heroic Game Launcher y Lutris, que son las más famosas dentro de los escritorios Linux, pues al final están haciendo todas esas mejoras para ordenadores convencionales, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo se viene beneficiado y la verdad es muy prometedor cómo están avanzando la cosa. Y al final, y a efectos prácticos, y lo que nos interesa dentro de Steam Deck es que se puede jugar prácticamente a cualquier juego que se haya lanzado en cualquier tienda de videojuegos
todavía Game Pass de manera nativa nos cuesta tenerlo, no se puede tener, solo se puede jugar a través de SteamOS, solo se puede jugar a través de xCloud, tendrías que instalar Windows dentro de la Steam Deck para instalar un juego del Game Pass, pero bueno, esperemos que tanto Microsoft haga algo para algún tipo de yo que sé, de coalición o de acuerdo con Steam. O directamente que salga algún desarrollador que haga alguna ñapa, como ocurre con Heroic Game Launcher o que ocurre como con Lutris, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Pero igualmente, prácticamente todo es a día de hoy muy, muy positivo, muy chulo, poder instalar prácticamente cualquier juego y de una forma muy sencilla. Por lo tanto, también la experiencia en estos últimos 6 meses ha sido increíblemente buena y continuamente hacia arriba. Otro punto increíble y que creo que Valve es consciente de su... Bueno, obviamente es consciente de su existencia, pero que también se está apoyando en ellos, básicamente para no centrarse en algunas opciones que a lo mejor les puede dar un poco más de dolores de cabeza, ¿no? Es el tema de las aplicaciones que está haciendo la comunidad, concretamente los plugins. Os voy a dejar también arriba una tarjetita porque he hecho un vídeo acerca del tema, que no dejan de ser pequeños programitas que se integran dentro del propio sistema operativo SteamOS. Bueno, más bien no es en el sistema operativo, sino en el cliente de Steam, que al final es como una especie de forma visual, una especie de capa visual para tú moverte por el sistema operativo con el Gamepad. Y son los plugins, todas esas aplicaciones que estamos diciendo que hace la comunidad, es que están dando opciones de usabilidad, de mejora, de potencia, de potencialidad, ¿no? En SteamOS y en Steam Deck, que es increíble. Por ejemplo, plugins tan increíblemente buenos y muy útiles, y que no entiendo todavía por qué Valve no lo ha hecho, pero yo entiendo que se está apoyando en ese tipo de plugin para poder ir posponiendo ciertas cosas de trabajo y centrarse en otras que la comunidad no puede mejorar, como por ejemplo un acceso directo al Bluetooth. Parece una tontería, pero cuando yo juego con la Steam Deck, muchas veces juego directamente con los altavoces de Steam Deck, pero otras tantas, por ejemplo, cuando estoy en la cama, utilizo los típicos Xiaomi, auriculares Xiaomi Bluetooth, no tiene mucha historia. Y antiguamente tenía yo que meterme dentro de parámetros, etcétera, y a día de hoy le doy aquí rápidamente, le doy emparejar con mis auriculares Bluetooth y lo estoy haciendo en un segundo, ¿no? Porque yo siempre estoy emparejando y desemparejando los auriculares, porque lo utilizo en muchos dispositivos, si en el iPad, si en el móvil, si en, yo que sé, en la Steam Deck, en fin, incluso en la Smart TV, ¿no? O sea, en el cacharrito también que es de Xiaomi, ¿no? Que tengo en el salón para poder escuchar la tele con los cascos y no estar molestando a otra persona que esté allí en el salón si no está viendo la tele, en fin, que lo estoy emparejando y desemparejando con muchos aparatos, ¿no? Por lo tanto, tener ese tipo de historia a mí me ha venido de escándalo. Y bueno, todas estas aplicaciones que estaban saliendo de la comunidad, por ejemplo, una mejora, un mejor control, por ejemplo, de la parte del hardware del Steam Deck, yo que sé, es que hay tantas aplicaciones que se pueden utilizar con plugins que lo ha hecho la propia comunidad, que la verdad le ha dado también otra vida, cosa que no existía al principio y que a día de hoy lo vemos como algo normal y que solamente ha hecho mejorar la experiencia de uso de la Steam Deck en estos 6 meses, pero de una manera brutal. Otro punto que también ha mejorado mucho ha sido el tema de Windows. Vamos a ver, yo soy muy crítico con el tema de instalar Windows en Steam Deck. Igualmente tengo un vídeo en el que os enseño cómo instalarlo todo y dejarlo todo de una forma súper funcional, por lo menos mi setup de Windows en Steam Deck en una micro SD. Os lo dejo aquí abajo, aquí arriba a la derecha, el vídeo con la guía. Pero yo soy muy crítico con Windows, pero a día de hoy Valve ha sido súper transparente, súper friendly. O sea, que es increíble que una empresa te diga, mira, yo te doy un sistema operativo, pero mira, aparte, si tú quieres instalar Windows, como Steam Deck es un PC, pues lo puedes hacer. Y aquí están los drivers de la GPU, los drivers del procesador, los drivers del sonido, los drivers del Bluetooth. Y tú dices, ¿pero qué está pasando aquí? Y a día de hoy eso al principio no estaba. Entonces, si querías hacer las pruebas con Windows, que yo también fui un poco curioso y la verdad es que era bastante cutre, era horrible, ¿vale? Porque no había driver de nada y funcionaba todo un poco allá. Y a día de hoy funciona muy bien. No te voy a decir que esté súper pulido, no te voy a decir incluso que mejore en nada a SteamOS, es más, empeora, yo diría que en la gran mayoría de casos. Pero bueno, es una opción. Y por ejemplo, si tienes Game Pass y quieres instalar algo o quieres jugar algún juego multijugador que no puedes jugar en SteamOS, a día de hoy es 100% funcional y te puedes echar, yo qué sé, si quieres echarte tu Fortnite en Steam Deck con una calidad suprema,
puedes hacerlo. Y si quieres jugar a, yo que sé, a tu FIFA 2023, que parece que no se va a poder jugar en Steam Deck por el tema del anti-cheat, Dios mío, Electronic Arts, ¿qué estás haciendo? Pues bueno, pues también podrías hacerlo a través de instalando Windows en tu Steam Deck. Una cosa que yo era muy escéptico al principio con Steam Deck era el tema de los juegos AAA. Vamos a ver, cuando yo reservé Steam Deck, tampoco es que lo pensara mucho, ¿vale? Porque me enteré, Valve puso un tweet que fue algo muy loco. Valve dijo, oye, que mañana vamos a empezar a vender un PC de mano, ¿vale? Empieza a partir de esta hora, empieza la reserva. Esa fue la información con la que recibimos todo. Bueno, con todas las características súper detalladas del producto, en fin, una locura. Yo me enamoré y lo reservé, ¿no? Pero yo al principio, cuando yo lo vi todo, yo era un poco escéptico de que los últimos juegos AAA de presentes y futuros se pudieran jugar en Steam Deck con toda la normalidad, como si fuera, bueno, voy a decirlo, ¿vale? Como si fuera una consola más, ¿vale? Es un PC, no me matéis, ¿vale? Pero yo era escéptico y yo aspiraba a que yo pudiera jugar a todos los juegos que habían salido para atrás. No aspiraba a que los futuros juegos, yo no aspiraba a que funcionara un Forza Horizon 5 genial. Yo no aspiraba a que Starfield pudiera jugar, eso no lo sabemos, ¿no? Pero ya me lo voy intuyendo de que se va a poder hacer. Yo no aspiraba a ese tipo de cosas, pero o un Elden Ring. Pero a día de hoy me ha dejado con la boca cerrada Steam Deck, me ha dejado con la boca cerrada Valve, y es que parece que los grandes lanzamientos no solo es que se puedan jugar, sino que encima parece como que están apoyándola de alguna forma. Por ejemplo, ese God of War cuando sale, ese Elden Ring cuando sale, ese Spider-Man cuando sale, ese Forza Horizon 5, ese Halo, es increíble. Es que está ahí, lo puedes jugar desde el principio. Perfectamente, Halo la campaña, ¿no? Porque después el multijugador ha tardado un poco más, ¿no? El Halo Infinite, ¿no? Pero se puede. Y no hay grandes problemas de rendimiento. Es más, funcionan de una forma que parece magia. Es algo que te deja con el culo torcido. Y sinceramente ha sido un dato que yo no me esperaba. Que eso ha pasado desde el primer día que tuve la Steam Deck en la mano. Eso no es algo que haya cambiado en los últimos 6 meses mi punto de vista, como ha ocurrido con otras muchas cosas que os estaba contando. Pero eso me cambió el chip prácticamente cuando la tuve entre las manos, ¿no? Y oye, un dato muy positivo, y que a día de hoy apostaría de que vamos a tener Steam Deck para rato, para juegos presentes. Dentro de, yo que sé, de 2-3 años yo creo que vamos a seguir jugando con esta misma Steam Deck, por supuesto con gráficos bajos, utilizando tecnologías tipo FSR y tal, pero con una experiencia también de juego y de uso y de calidad gráfica que va a ser increíble en modo portátil. Por lo tanto, oye, chapó, algo que yo no me esperaba, que yo solo me conformaba a poder jugar juegos de ahora para atrás, pero oye, se ve que me equivocaba, y gracias a Dios que me equivocaba. Por supuesto, como estaba diciendo antes, Steam Deck a lo largo de todos estos meses no ha sido solamente elementos positivos. Ya he comentado muchas cosas que de experiencia de uso, no negativos, sino de experiencia de uso, que no han sido tan bonitas ni tan positivas, ¿no? Dejando de lado, por supuesto, cuando yo trasteaba con ella y tal, porque me parecería injusto decirle que algo no funciona, tipo, los emuladores me han dado problemas, tal, que al final en realidad pocos problemas me han dado, pero bueno, sería injusto mencionar eso, teniendo en cuenta de que el objetivo principal de este cacharro no es ese. Que puedes hacerlo, por supuesto, Valve no te lo impide, pero no es el objetivo principal. Es como, yo que sé, achacarle a una PlayStation 5 o a una Xbox One, a una Xbox Series, que emula tal cosa, o que este tipo de aplicaciones no oficiales no van bien. Vamos a ver, no es el objetivo, ¿vale? Pero encima Steam Deck es que la mayoría de las cosas de ese tipo, ¿no? Emuladores y tal, es que funcionan perfectamente, así que tampoco le podría achacar demasiado. Pero lo que sí tengo que decir es que a lo largo de todo este tiempo, esa inestabilidad del sistema operativo, esa primera inestabilidad del sistema operativo que yo decía al principio del vídeo, pues se fue cortando poco a poco hasta prácticamente a día de hoy ser inexistente. Pero lo que sí ocurre es que cuando, por ejemplo, alguna desarrolladora actualiza un juego, cuando sale una nueva versión de Proton, la capa de compatibilidad para poder jugar a juegos de Windows dentro de Steam Deck, dentro de Linux, pues se nota
que las cosas no son 100% pensadas para Steam Deck. Es más, no son pensadas para Steam Deck, sino que Steam Deck hace magia para que funcione ahí. Y eso se nota, por ejemplo, últimamente ha ocurrido, creo que ya está arreglado, pero por ejemplo, la gente que tenía BioShock Infinite en Steam, pues se rompió el launcher directamente de 2K y no podían jugarlo. O por ejemplo, cada versión de Proton, pues a lo mejor fastidiaba una cosa de GTA V o de Red Dead Redemption 2, eso ha sido muy habitual. O de Elden Ring, después la siguiente versión de Proton funcionaba, tenías que coger una versión de Proton alternativa, ¿no? Que, en fin, había muchas historias de ese tipo, no muchas, pero algunas historias de ese tipo, sobre todo en juegos grandes, y tú notabas que hay pequeños elementos que todavía se ve que eso solamente el futuro va a poder ir puliéndolos, ¿no? Con el cuestión de uso, ¿no? De la propia máquina y de que cada vez más personas estén jugando en ella y las desarrolladores pues le pongan un poco más de mimo a ese punto. Pero ese tipo de inestabilidades es cierto que las he estado viviendo durante todos estos 6 meses. No es algo que yo pueda decir, oh Dios mío, me ha desesperado. Pero, es más, no me ha desesperado para nada. Pero, oye, se nota que al final estamos jugando en un aparato en el que los juegos no se han hecho para él. Aunque después ves el God of War o ves, yo que sé, el No Man's Sky o ves este tipo de juegos y tú dices, Dios mío, ¿cómo se mueven esto, ¿no? Pero es algo que solamente el tiempo y la cantidad de personas jugando en este tipo de plataformas, y ya no solamente en Steam Deck, sino en Linux, pues va a solucionarlo. Porque las empresas, cuando vayan a hacer una actualización, primero van a probar, oye, ¿funciona aquí? Perfecto, funciona, pues lo lanzamos, ¿no? Cosa que a día de hoy, pues prácticamente ocurre poco o de manera nula. En conclusión, ¿cómo ha sido mi experiencia en Steam Deck en estos casi 6 meses? Pues yo diría que ha sido una experiencia increíble, siendo sincero. Por primera vez en mi vida he podido decir, quiero jugar a esto y puedo jugarlo donde me dé la gana. Yo juego mucho en portátil, también juego mucho en ordenador de sobremesa. Y yo, por ejemplo, cuando yo tenía hasta Steam Deck, yo tenía un binomio, que era el ordenador de sobremesa y Switch, cuando podía cogerla, y PS Vita, ¿vale? Y en PS Vita lo que hacía era, bueno, jugar a juegos que no había jugado. Por ejemplo, yo no había jugado a los juegos de God of War, no lo había jugado, solo había jugado la versión de PSP, pero no había jugado el 1 y el 2, pues me jugué la versión remaster. Tenía ahí juegos de PS Vita que quería volver a jugarlo, ¿no? Como el Gravity Rush, juegazo, que tenéis que jugarlo en PS Vita, no en PlayStation 4, creo que hubo un remaster, en PS Vita, versión increíble, cómo se utilizan los controles y tal, con la PS Vita. Entonces yo tenía ese binomio y yo jugaba mucho en portátil. Y al final después juegos que yo quería jugar, joder, es que se me apetece jugar un BioShock, es que se me apetece jugar un tal. Hombre, sí, que podía jugarlos en la Switch, pero entre que tenía medio la Switch secuestrada, como ya he dicho, y que encima me daba coraje decir, joder, voy a volver a pagar el juego que ya tengo. O que encima veo que en PC cuesta tan barato. Me voy a comprar un juego ahora en Switch por 50, 40 pavos, teniéndolo en Steam o en la Epic por tan poco dinero. O incluso es que me lo han dado gratis, como me ha ocurrido con chorrocientos juegos. Y todos vosotros les ocurrirá lo mismo. Que te dan juegos chorrocientos por gratis en PC. ¿De verdad tengo que volverlo a jugar? Y yo en su momento pensaba comprarme una GPD o una Yaneo o algo así, pero sinceramente, cuando ya llegó este cacharro a mis manos, es que eso de tener que elegir lo que tenía que jugar por ser portátil o no, desapareció. Y simplemente ocurrió una cosa mágica que nunca me había pasado en mi vida, que era, ¿quieres jugar a este juego? Perfecto. Estoy en mi ordenador aquí en mi casa. Perfecto. Juego aquí. Oye, que me quiero ir al salón para estar con mi pareja y tal, mientras que ella está haciendo otra cosa, está trabajando, está haciendo cualquier historia. Y yo quiero estar allí al menos con ella. Bueno, perfecto, pues yo me echo en el sofá y puedo estar jugando con esto. Oye, que en la cama me he hecho una partida, pero al juego que me dé la gana. No al juego que tengo que tener, no al juego portátil que puedo jugar. Perfecto, puedes hacerlo. Es increíble, incluso trabajando. Yo he sustituido. Por ejemplo, cuando iba a casa de mi familia y tal, cuando por ejemplo iba a verlos o lo que sea, pues yo me llevaba el portátil, después la consola, después el iPad para consumir contenido, etcétera. Y a día de hoy me llevo el Steam Deck. Punto. Para trabajar.
tengo allí, hombre, también esto es una circunstancia muy concreta, ¿no? Pero tengo allí un teclado, un ratón que me he llevado, que lo he dejado allí, con una pantalla que tenía mi madre que no estaba utilizando, y cuando yo llego y tengo que a lo mejor echarle un par de horas para trabajar ya ahí tal en casa de mi madre, pues, oye, lo conecto con un hub USB, la Steam Deck, y tengo allí un ordenador completo. Y es que para mí encima, esto es un caso muy concreto, pero para mí no ha sido un problema adaptarme al sistema operativo Linux de Steam Deck, porque al fin y al cabo yo utilizo Linux en mi casa, yo utilizo una distribución de Linux que se llama Manjaro, que encima es una distribución que es una distribución que se hace en base a Arch Linux, y SteamOS, que es el sistema operativo de Steam Deck, también se utiliza en base a Arch Linux. Por lo tanto, que todo ha sido súper sencillo, y para mí, la verdad, no podría estar más contento. Solamente puedo estar más contento en una cosa, que sigue Valve dándole este soporte, el mismo, si Valve sigue dándole el mismo soporte que está haciendo con Steam Deck a día de hoy, es que dentro de 6 meses volvemos a no reconocer este cacharro que está cada día mejorando por una forma súper loca. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que no haya sido muy tostón, espero que aquí abajo en comentarios vosotros me digáis también cuál ha sido vuestra experiencia con Steam Deck, qué esperáis de Steam Deck si no la tenéis a día de hoy, y nada, nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.